ahora sí. Entonces, hoy vamos a ver orbitales. Se supone que tienen G un grupo de permutaciones que actúa transitivamente en un conjunto de vértices, ¿ve? Entonces, G actúa en el producto cartesiano de B con B, ¿no? De manera natural, o sea, coordenada a coordenada. Estas, de hecho, reciben un nombre. A las órbitas de G en B cruz B se les llama orbitales. ¿Ok? Y hay una interesante relación entre los orbitales y las órbitas de G. Entonces, como G es transitivo, pues el conjunto de las duplas X, X, pues es también un orbital, ¿no? Eso, porque pues pueden llevar X, X, X a Y, Y, ¿no? A esta se le conoce como el orbital diagonal. Ahora, si tienen un subconjunto de tuplas, entonces definen el transpuesto, pues como se imaginan, como invertir, o sea, si tienen XY en omega, pues entonces en omega transpuesto tienen Y, ajá. Ahora, si omega es un orbital de G, entonces observen que o bien, dado que tienen, lo que es simétrico, pues o bien tienen que omega es igual a omega transpuesto, ¿no? O omega intersección, o omega transpuesto es el vacío. Ajá. Si omega es igual a su transpuesto, entonces decimos que es simétrica. Lo único que significa es que si X ya está ahí, pues entonces está YX. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Eh, yo no entendí por qué la diagonal es una órbita. Porque como G es transitivo, entonces puedes mandar X, X a Y, Y, ¿no? Porque como G es transitivo, Sí, existe una G minúscula tal que XG es Y, sí, ¿no? sí. Va. Ahora, fíjense, el primer lemita que relaciona los orbitales con las órbitas, pero ¿cómo se llama? Del estabilizador de cualquier elemento. Entonces, si tienen un grupo de permutaciones transitivo en B, entonces, y eligen cualquier elemento, cualquier vértice X, entonces existe una correspondencia 1 a 1 de las órbitas de G en el producto cartesiano y las órbitas del estabilizador de X en B. ¿Ok? Órale. Ajá. Y sí, ya que ves la prueba, pues es bastante claro, pero en un principio es interesante y sí, ¿no? Porque, bueno, fíjense, supónganse que omega es un orbital. Y entonces sea Y omega, pues todos los Y tales que X y está en omega. ¿Ok? Ajá. Pues Y omega es una órbita del estabilizador de X, fíjense. Porque si Y y' están en Y omega, ¿no? Quiere decir que X, Y', pues están en omega. Por lo tanto, existe una G tal que X, Y a la G, pues es X, Y', ¿no? Por lo tanto, esa G, pues está en el estabilizador, Ah, sí. ¿no? Y están en la misma órbita. Conversamente, si tienen un elemento XY en la órbita y tienen un Y' tal que ya la G es Y', ¿no? Pues entonces XY' está en omega, ¿no? Sí. Entonces tenemos esa correspondencia 1 a 1. Bueno, y sí, como B está particionado por los Y omegas, pues entonces tenemos el resultado, ¿no? Va. Entonces, al número de órbitas de Gx en B se le conoce como el rango de B. Ajá. O sea, si yo me fijo en cualquier elemento me fijo, X y me fijo en las órbitas del estabilizador de Gx en B, pues eso va a ser independiente de la X que yo me tome, cuando el grupo es simétrico, ¿no? Porque pues están en correspondencia 1 a 1 con las órbitas de G en el producto cartesiano. Entonces, al número de órbitas del estabilizador de X en B se le conoce como el rango de G en B. El rango de G, perdón. No es el rango de B. Ya me hice dudar. Lo que pasa es que hay
algo que se llama el rango de un grupo, pero es distinto. El rango de un grupo es el mínimo número de elementos que me generan a todo el grupo. Aquí lo estoy viendo según el estabilizador, y según yo, no son, no son lo mismo. ¿Ok? ¿Dónde está esto? Sí, es el rango de G, no el rango de B. Claro. ¿Ok? Bueno, otro lemita, fíjense. Si tienen un grupo de permutación G actuando transitivamente en B, y ahora tomen una órbita de G en el producto cartesiano, ajá, entonces, omega es simétrica, sí, solo si para cualquier X, Y en la órbita, existe un G tal que XG es igual a Y y YG es igual a X. Ajá. Órale. Sí. Ajá. O sea, lo que estoy diciendo es que hay un elemento que me invierte X y me invierte Y. Uh-huh. Entonces, si X y Y, si ambos están en omega, o sea que es simétrica, ¿no? Entonces existe una G tal que X, Y, pues, a la G, pues es X a la G, Y a la G, pues es YX, ¿no? Ujú. Es directo. Sí. Y si existe dicha G, pues igual, ¿no? Sí. Lo tenemos. ¿Ok? Es bastante fácil. Ujú. ¿Ok? Ahora decimos que G es generosamente transitivo en B si para todo par XY existe una permutación que los intercambie. Es decir, es mucho más fuerte que transitividad, ¿no? En transitividad yo solo quiero que haya un elemento del grupo que me mande X a Y, ¿no? Ahora quiero que haya un elemento que mande X a Y y Y a X. ¿Ok? Sí. Sí. Fíjense, cada órbita, omega de G, en el producto cartesiano, define una gráfica dirigida de manera natural, ¿no? Una gráfica dirigida a X, pues los vértices de X pues es B y las aristas es omega, ¿no? O sea, si XY está en omega, pues entonces pongo la arista XY en mi gráfica, Ok. ¿correcto? Ya. Sí. Entonces está interesante porque aquí estoy viendo la acción de un grupo G en un conjunto de vértices B, ¿no? Y ahora me fijo en la acción de ese mismo grupo G en el producto cartesiano de vértices, y ahora por cada órbita de esa acción voy a tener una gráfica, Ujú. ¿ok? Y Oh, esa no, relación, ahí ¿perdón? las órbitas tienen que ser transitivas. No, simétricas, Eh, perdón. Buen punto. No, si no son simétricas, entonces tienes una gráfica dirigida, ¿no? Ujú. Ya. Si es simétrica, que es justo lo que tengo aquí, ajá, Ujú. entonces tienes ambas flechas y lo pensamos como una gráfica, Sí. ¿ok? Ah, Porque en efecto, si tienes la lista XY y tienes la lista YX, como tienes ambas flechas, vamos a pensarlo como una gráfica simple, Ujú. ¿no? Fíjense, en este caso, observen además que G actúa transitivamente en las aristas de X como un grupo de un subgrupo de grupo de automorfismos de X, ¿no? Porque es una órbita. Entonces, cuando yo tomo una arista XY en mi gráfica y lo multiplico por una G, pues me va a dar a un elemento que está también en la órbita. Entonces me manda aristas en aristas. ¿Correcto? Ok, sí. Ajá. Entonces aquí estoy construyendo una gráfica que además tiene como a G como subgrupo de automorfismos. Ajá. Ya. Fíjense, es interesante porque estas relaciones entre grupos y demás nos ayuda a decir cosas sobre las gráficas, pues, ¿no? Que es mucho Profe, de perdón, ¿qué esta idea. dices? Mm. ¿Qué dijo ¿Perdón? sobre los automorfismos? Sí. Si yo tengo, como omega es una órbita, ¿no? No. Si tú tienes la arista XY en tu gráfica X que acabamos de definir, pues entonces para cualquier G en G vas a tener la arista G, XG, YG, ¿no? Ujú. Entonces, cuando tú aplicas cualquier permutación de G a tu gráfica, tú lo que tienes es un automorfismo de X, Ujú. porque mandas aristas en aristas.
Pero de la gráfica X, Ajá, de la pero gráfica X. para cada órbita se define una gráfica X, ¿no? Así es, para cada órbita tengo una gráfica X, sí. Entonces la órbita es la que es el subgrupo del grupo de automorfismos de X. No, la G es subgrupo del grupo de automorfismos de X. Ah, O sea, la órbita te da, es tal cual la gráfica, porque a fin de cuentas ajá, la órbita, pues son tuplas, ¿no? De sí, vértices. sí. Entonces, esos son los que te definen las aristas. Ujú. Y como es órbita, pues es invariante bajo G. Bueno, en el sentido de que ese conjunto de aristas, cuando le aplicas cualquier permutación de G, pues te va a dar al mismo conjunto de aristas. Ah, ya lo entendí, sí, gracias. Ajá. Entonces, por lo tanto, es un automorfismo de la gráfica que acabamos Ujú. de definir. Cierto. ¿Ok? Sí, gracias. Va. Entonces, ahora fíjense, fíjense en la gráfica de Johnson. Entonces, recuerden, vamos a fijarnos en la gráfica de Johnson entonces va a ser CAB el conjunto de todos los 35 subconjuntos de tamaño 3 de un conjunto de 7 elementos, ¿no? Entonces, aquí tengo 7 elementos y me voy a fijar en todas las ternas de 3 elementos, ¿ok? Hasta el momento no me estoy fijando en esas ternas. Ajá. Ahora tomen G como el grupo de permutaciones de B. Ajá. Entonces observen que G actúa, es generosamente transitivo en B, ¿no? Y ahora vamos a fijar una tripleta X en B, ¿no? Aquí estoy fijando la tripleta que acabo de dibujar. Y vamos a considerar las órbitas del estabilizador de X. Ajá. Y recuerden que esas órbitas pues van a estar en correspondencia con las tuplas de ternas en este caso, ¿no? ¿Ok? Ah, sí. Entonces Ujú. vamos a fijarnos en el estabilizador de X, es decir, todas las permutaciones que me dejan fijo a X. O sea, que mandan X sí, que me dejan fijo a X, es decir, que mandan X en sí mismo, y ahora lo estoy viendo, este grupo de permutaciones de los vértices, lo voy a ver actuando, pero sobre las tripletas. ¿Ok? Ahí. Esto es un poco lo que hemos estado haciendo, que vamos cambiando del conjunto donde vamos actuando, ¿no? Entonces, fíjense, existen 4 órbitas del estabilizador. X mismo, ¿no? Pues sí, ¿cómo se llama? Ajá. ¿Qué? Ajá. Entonces, es X solito. Ah, sí, sí, ajá. Claro, pues todas las que me dejan, sí, sí, son las órbitas del estabilizador de GX, ¿cómo se llama? En este conjunto de tripletas, ¿no? Entonces, existen 4 órbitas, X solito, ¿no? Las tripletas que intersectan a X en 2 puntos, ¿ok? Las tripletas que intersectan a X en un punto y las tripletas que no intersectan a X. Ajá. ¿Sí está bien? Sí. ¿Sí? Sí, sí, Aquí tengo un pequeño error, no son las órbitas de GX en B, sino es las órbitas de GX en el conjunto de tripletas. ¿Ok? sí. Entonces, recuerden que acabamos de decir que las órbitas del estabilizador de GX, pues de hecho están en correspondencia con las órbitas de G en el producto cartesiano, ¿no? De tripletas. Perdón. A ver, Ajá. V es el conjunto de los 35 subconjuntos de tamaño 3 de un conjunto de 7 elementos. Ajá. Ajá. Y Ajá. G es el grupo simétrico de 7 elementos, entonces. Sí, tienes razón. No, Sí, 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 sí. de Sí, o 7 sea, Sí, elementos o del... O sea, es que B es el conjunto de las tripletas. sí. Y G es ajá. el grupo simétrico de 7 elementos, o sea, todas las permutaciones de 7 elementos.
Déjame Buenas ver. pregunta. Lo digo Sí. porque, como dijiste antes que no era Ah, B, ya. pero ver No, de ya. hecho, Sí, ya. Yo me equivoqué. Ya. G es como exactamente como tú dices. B es el conjunto de las 35 tripletas. ¿Ok? Y G es el grupo simétrico de los vértices, o sea, el grupo simétrico de 7 elementos. Bueno, perdón, de las permutaciones de 7 elementos. sí, Ajá. Entonces, no es aquí sim de B, ¿no? Es sim 7. eso, Ajá. O sea, permuto los vértices, pero la acción la miro sobre las tripletas. eso. Y entonces G Ajá. está actuando sobre las tripletas. Así es. G está Ya. actuando sobre las tripletas y G es el simétrico de orden 7, ¿no? Y es generosamente transitivo porque pues, es todo el conjunto de permutaciones. O sea, para cualquier Así es. par de elementos de números entre 1 y el 7 existe la permutación que te va a mandar el uno a un número y el otro al otro, ¿no? Ajá, bueno, que aquí es generosamente transitivo porque existe una permutación que me manda cualquier tripleta en cualquier tripleta. Ah, ahí sí es generosamente transitivo en B. En B, en las tripletas, sí. Ah, a Sí, ver, entonces, como que G es el grupo simétrico del 7, pero a la vez lo estás viendo y como inducido en las tripletas, ¿no? Ajá. O ya sea, entendí. esto es simétrico. Este debería de ser un 7. Ajá. Ajá. Eso. Ahora sí. Sí, sí, sí. Pero Pero o sea, ahí dice G es generosamente transitivo en B. Ajá. Significa que En las ahora G tripletas. lo estoy viendo como inducido a cada tripleta. ¿Cómo? ¿Cómo? El grupo G ahora lo estoy viendo como inducido, ¿no? Para cada tripleta, Sí, sí, o sea, G es el grupo de permutaciones de 7 elementos y para cada tripleta, pues lo haces actuar, ¿no? puntualmente. Ajá, Como, puntualmente y te da otra tripleta. ok, mm, Ajá. ya. Sí, es que mi confusión al momento de preparar esto fue que la B, pues se antoja que sea el conjunto de vértices, ¿no? Sí, sí, exacto. Y luego, y no, es el conjunto de tripletas. Entonces, G es de hecho la permutación del conjunto de vértices, ¿no? De todas las permutaciones de los vértices, pero lo estoy haciendo actuar sobre las tripletas, Eh, ¿no? Y va. es generosamente transitivo porque me manda cualquier tripleta en cualquier, ¿cómo se llama? Tripleta. Tripleta, pero además hay una que me lo invierte. Ajá, es transitivo, pero porque claramente hay una permutación que me los, ¿cómo se llama? Que me manda cualquier tripleta en tripleta, pero además que me los invierte, ¿no? O sea, que una intercambia tripleta esos me dos. la, ajá, que si la aplico 2 veces me regreso, ¿no? Sí, sí, Ajá, digo, exacto. supongo hacerlo caso por caso, ¿no? O sea, tomas 2 tripletas disjuntas, pues entonces ahí claramente se puede hacer. Si se intersectan en un vértice, pues entonces mandas las aristas de uno a la arista del otro y luego las regresas. Entonces, que se puede hacer vía 2 ciclos, ¿no? Sí. Sí. Ajá. Entonces, bueno, ok. Entonces ahora vamos a fijar una tripleta X, ajá, y consideramos las órbitas de G en las tripletas, del estabilizador, perdón, ¿no? Ajá. Entonces existen 4 órbitas, X mismo, ¿no? Porque pues X, si lo haces, si tomas el X y lo permutas por alguien del estabilizador, pues te quedas en X, ¿no? Ajá. Las Ajá. tripletas que intersectan a X en 2 puntos, ¿no? O sea, por ejemplo, el 1, 3, 2, este, ¿cómo se llama? Como dejas fijo a X, cuando aplicas la permutación, pues dejas fijo esa arista, ¿no? Ah, sí. ¿Ok? Y también, pues, si tú esa arista, digamos la 1,3, pues la puedes mandar al 1,6 y dejar de todas maneras fijo a X, ¿correcto? Fíjense. O sea, por ejemplo, tomen la tripleta 1, 2, 3, ¿no? Sí. Sí. Ahora, si yo multiplico por un elemento del estabilizador, es decir, que dejo fijo a X,
pues entonces esa tripleta 1, 2, 3 va a ir a una tripleta que comparte una arista con X, ¿no? Ajá. Pero observen que no tiene que ser la arista 1, 3, porque la permutación que manda el 1 al 3, el 3 al 6 y el 6 al 1, me deja fijo a X, porque lo que me interesa es que me deje fija la tripleta, no que me deje puntualmente fijo a los elementos 1, 3, 6. Ya. Ajá. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, roto el 1, 3, 6, pues entonces este 1, 2, 3, pues me va a ir, o sea, a, ¿cómo se llama? La arista 1, 3, pues me va a ir a la arista 3, 6, ¿no? Ajá. ¿Ok? Y de hecho, cualquier tripleta que comparta una arista con X, cualquier par de tripletas que compartan una arista con X, puedo mandar una en la otra, ¿no? Con Claro. un elemento del el estabilizador de X. ¿Correcto? Claro. Sí. Sí. Sí, esas son las diferencias entre las órbitas, ¿no? Ya. Ajá. Entonces, por eso existen exactamente 4 órbitas. X, ¿no? Solito. Las tripletas que intersectan a X en 2 puntos, ¿no? Las tripletas que intersectan a X en un punto y las tripletas que no intersectan a X. ¿Ok? Ah, sí. Ujú. ¿Ok? Pero ahora fíjense lo que habíamos hecho antes. A cada órbita le habíamos asignado una gráfica, ¿no? Sí. Entonces, a estas 4 órbitas le corresponden 4 gráficas, cuyos Ajá. vértices son las tripletas de estas que estamos trabajando, ¿no? Pues, ¿qué gráficas se imaginan? Pues son las de Johnson, ¿no? Ah, Bueno, que difieren por cuánto. O sea, son tripletas que difieren por entre la de X misma y la que no, sería de 3, ¿no? ajá, O sea, X con las tripletas que no tienen ningún elemento de X difieren en 3. Ah, pues ahí están, ¿no? Sí, 7, 3, así es, 0. ajá. Entonces, la primera es la órbita diagonal, ¿no? Órale. Este, Ajá. ajá. Y las otras van a ser la gráfica de Johnson 732, es decir, pues sí, donde se intersectan en 2 elementos, ¿no? Sí. Y la otra es la 31 y la 730, ¿ok? Ajá. Pero fíjense, ¿esto qué nos dice? Esto ya nos dice que G es subgrupo del grupo de automorfismos de estas gráficas. A ver, ¿no? G es subgrupo del grupo de automorfismos de esas gráficas. Sí, eso. Ajá. O Ajá. Sí. sea, el grupo de automorfismos Porque de esas justo lo que gráficas, habíamos dicho, ¿sí? ese Sí. grupo, Acá. las gráficas de Johnson tienen al menos al grupo simétrico de 7 elementos como en su grupo de automorfismo, ¿no? Así es, así es. ¿Ok? Oh. Pero, fíjense, puede ser más grande. O sea, esta desigualdad puede ser estricta. Porque de hecho la gráfica de Johnson 731 contiene un subgrupo isomorfo al grupo simétrico de 8 elementos. Ajá. Ok. Órale. Fíjense. Entonces, existen 35 particiones del conjunto 0, 1 hasta el 7, ¿no? En 2 conjuntos de tamaño 4, Ok. ¿correcto? Entonces aquí estoy agregándole el 0. Y me estoy Ajá. fijando en, ahora me fijo en la siguiente gráfica X. Ajá. Entonces, X ya ahora es una gráfica, ¿no? En la gráfica, perdón. Ya. Entonces, me fijo en las particiones del conjunto del 0 hasta el 7, de los números del 0 hasta el 7, pero en 2 conjuntos de tamaño 4. ¿Ok? Ujú. Simplemente lo parto en 2 conjuntos del mismo tamaño. ¿Sale? Sí. Bueno, entonces recuerden, los vértices de X son particiones de este conjunto en 2 conjuntos de tamaño 4. ¿Ok? Yo ahora defino una gráfica. Esta gráfica voy a hacer 2 particiones adyacentes y solo si la intersección de un 4 conjunto de uno con un 4 conjunto de otro tiene cardinalidad 2. Perdón, profe, o sea, estoy tomando
existen 35 particiones del 0 al 7 en dos conjuntos de tamaño 4. ¿Significa que Ajá. estoy tomando los 4 conjuntos? No. Sí, estás tomando los 4 conjuntos y su complemento. Ah, ok, a pares, digamos. A pares, sí. Sí, Ah, sí, ok. sí. Y haces dos adyacentes si cuando tomas esas, o sea, tomas una partición de uno y una partición del otro, si la Ujú. intersección consta de dos, entonces los haces adyacentes. Ok. Pero algo que debí haber puesto aquí es que no importa qué conjunto te tomes. Ujú. Ajá. O sea, si tomo uno de acá intersectado con la partición de acá, la intersección es 2, pues va a resultar que si tomo el otro y lo intersecto con este, la intersección va a ser también 2. Sí. Claro. Ajá. Hacen las Sí. cuentitas y está, pues sí, no importa cuál te tomes. Porque es Pero bueno, partición. perdón. Digo, nada más por el hecho de que son particiones. Exacto, sí, por el hecho de que son particiones. Ujú. Entonces, claramente, esta gráfica contiene al grupo simétrico de orden 8 como subgrupos, ¿no? Porque simplemente permuto a todos los elementos, ¿cómo se llama? Ajá, permuto a cualquier permutación, pues la hago actuar sobre las particiones, ¿no? Y me da otra partición distinta. ¿Ok? Bueno, no distinta, pero me manda particiones y particiones. Ajá. Perdón, ¿me puedes repetir lo del simétrico de 8? Sí, este conjunto del 0 al 7 tiene 8 elementos, ¿no? Sí. Ahora toma cualquier permutación de esos 8 elementos, ¿ok? Y toma una de estas particiones. Y entonces simplemente permuta los elementos de esa partición, ¿no? Pues eso te manda Ajá. esa partición a otra partición, ¿correcto? Ah, ya. Pero además, si tienes dos particiones adyacentes, pues te va a dar a dos particiones adyacentes, Sí, claro. ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. ¿sí? Entonces el simétrico de orden 8 es subgrupo de grupo de automorfismos de esta gráfica. Ajá. Ujú, Pero esta gráfica es isomorfa a la de Johnson, porque ujú. una partición está definida por el elemento que contiene al cero. Una partición. ¿Cómo? Ajá. Una partición Ajá. del 0 al 7, pues basta con que definas cuál es el cuatro conjunto que contiene al cero y el otro conjunto pues queda determinado, ¿no? Ajá. Entonces, el isomorfismo entre X y la gráfica de Johnson es 1, ¿no? Pues es simplemente, perdón, ese debe ser 7, 3, 2, 7, 3, 1, dice aquí. Ah, sí, no, está bien, este es 731, sí. Uno de estos elementos tiene que, cuando partes Ya. a este en dos conjuntos, ¿no? Te fijas en el que contiene al cero, ¿ok? Y Sí, eso te determina la partición, sí. ¿sale? Sí. Bueno, ahora, ese elemento de la partición que contiene al cero, quítale el cero y te queda un conjunto de tamaño 3, ¿no? Claro. Entonces, Ujú. y ahora ya tienes esto, pero en la gráfica de Johnson, ya es una tupla, ya es una terna, perdón, de los números del 1 al 7. Ujú. Ajá. Y ahora, si dos elementos de estos se intersectaban en su intersección era de tamaño 2, Claro. pues me fijo en las particiones que contienen al 0 y su intersección va a ser de tamaño 1. Sí, porque todos tenían el 0 y lo borraste. Exacto, exacto. Entonces, esta gráfica es isomorfa a la de gráfica de Johnson 731. Ujú. Ajá. Sí. Entonces entonces la gráfica de Johnson 731, de hecho, contiene, contiene al grupo simétrico de orden 8. Ujú. Ajá. Ya. Pese a que la define sobre 7.
un conjunto de tamaño 7. O sea, yo antes de ver este resultado, ingenuamente pensaba que el grupo de automorfismos de las de Johnson era siempre pues, el simétrico del número de vértices, ¿no? Con lo que definiera, o sea, simétrico de orden B, por así decirlo, ¿no? Sí. Bueno, y pensando que a veces tenías el complemento y demás, pero Ajá. no, puede ser más grande. ¿Y puede generalizarse? Parecía. Yo creo que sí, ¿no? Porque Pues sí, como que no. no hubo nada relevante, porque entonces tómate un conjunto de tamaño n, ¿no? N. Con n impar, ¿no? Y luego Ujú. le agregas el 0 y defines esta. Bueno, ya haces esta construcción de acá y pues vas a tener que el simétrico de orden n actúa ahí, ¿no? Y ahora Sí. le agregas el 0 y te fijas en las particiones en tamaños 2 y haces esta misma construcción, ¿no? Y y nada más que tendrás que cambiar, creo que 2. Sí, Supongo que lo lo del 2 tienes es que. donde tengo Como duda. la mitad. Sí, ¿verdad? Yo no sé si en el 2. Como la mitad, sí, debe ser. Entonces debe ser como de n más 1 tiene que ser divisible por 4, ¿no? Sí. Ajá. Ajá, para que la intersección de 2 sea la mitad del conjunto, ¿no? Sí. Ajá. Entonces lo podrías Pues, hacer yo creo que con aquí 7, cambiarlo por 15, de manera que aquí te quedara 16 y quedaras particiones en 8 en 8 y que la intersección fuera de tamaño, ¿cómo se llama? 4. Tamaño 4. 4, ¿no? Ajá. Sí. Entonces ya, y luego simplemente este truco se mantiene igual y yo creo que sí. Sí, también. Creo que sí. Ajá. Sí, habría que ver los detalles, pues nada más es el único que sí me queda un poco de dudas, es como se Gustavo, bueno, esta, ¿no? El de que esa parte de la intersección. También Pero creo yo que creo que sí. tendrías que cambiar. O sea, sería así como el de Johnson de 15. Ándale. En lugar de 3, ¿qué tendría que ser? En lugar de 3 8. es Que 7, ¿no? diga Mm, 7. 7 y la ajá, intersección entre ellos tendría que ser de 3, ¿no? O sea, sería ajá, Johnson de ¿qué? 15, 15, 7, 7, 3. 3. Ajá. ok, Sí, ajá, pareciera. ok. Sí, Sí, creo que en sí. fin. Ya, Ujú. aquí me gusta cómo esta relación en álgebra, porque pues, realmente las gráficas de Johnson, pues no, pues es una definición combinatoria, ¿no? Sí. Y todo este desarrollo de la teoría de la acción de órbitas y demás, de acciones de grupos, pues te dicen cosas sobre el grupo de automorfismos. Ajá. Ajá, en fin. Bueno, entonces ahora vemos otro concepto que se llama primitividad. Ajá. Entonces tomen un grupo G que actúa transitivamente en B. Entonces un subconjunto S de B es un bloque de imprimitividad. Si para todo G tienen que SG es igual a S, ¿no? O que S intersección SG es el vacío. Va. ¿Ok? O sea, o ese conjunto o o lo ajá. Ese conjunto o lo dejan donde está, o lo mandan a sí mismo, mejor dicho, o lo mandan a un conjunto disjunto, ¿no? Ahora, dado que ese es transitivo, pues los trasladados de ese forman una partición de B, ¿correcto? A esta partición se le conoce como un sistema de imprimitividad de G. Y acá hay un ejemplito fácil. Fíjense. Tomen el cubo, ¿no? Y tomen Ajá. los puntos antipodales. Ajá, o sea, para un vértice hay un único vértice a distancia 3 en el cubo. Uh-huh. Entonces, esos pares de vértices, cuando ustedes los permutan por cualquier permutación del cubo, pues entonces van a dar a pares de vértices antipodales. ¿Ok? Entonces, o los dejan fijos, es decir, o los mandan a sí mismos, o los mandan a otros Antipodales. antipodales. Ajá.
Fíjense, por ejemplo, aquí ya pinté los puntos antipodales. Entonces, estos pares tienen que ir en estos pares. Ajá. Y esta partición ¿cómo se llama? De los vértices del cubo es lo que llamamos un sistema de imprimitividad. ¿Ok? Ahora Órale. observen, Sí. ajá, observen que trivialmente, si yo tomo conjuntos de un solo elemento, o sea, si particiono a B en conjuntos de un solo vértice, pues ese es un sistema de imprimitividad, ¿no? Pues sí, o sea, un conjunto de un solo vértice, pues es un bloque de imprimitividad. Entonces, y esos, pues los llamo triviales, ¿no? Y de la misma manera, si tomo todo B, pues ese también es un bloque de imprimitividad. Entonces, esos dos son triviales, ¿no? Los bloques cuando tengo un solo vértice o todos los vértices, esos son triviales. ¿Ok? Entonces, un grupo sin sistema de imprimitividades no triviales se dice que es primitivo. Y de otra manera es imprimitivo. ¿Ok? Ajá. Bueno, es una caracterización de cuando un grupo es imprimitivo. Entonces toman un grupo transitivo de permutaciones en B y un X, ¿no? Entonces G es primitivo si solo si el estabilizador de X es un subgrupo maximal de G. Maximal de G. Órale. Ajá, está padre. Ajá. Fíjense, la O sea, demostración bueno, es nada más, sencilla. o sea, es maximal, quiere decir que si le agregas cualquier elemento o cualquier subconjunto, ya no es grupo. No, significa que no hay un grupo en medio. Sí, eso. Va. Ajá. Salvo ya el grandote, Entonces, ¿no? exacto, salvé el grande. Ajá. Fíjense. Entonces vamos a probarlo por contrapositiva. Vamos a probar que G tiene un sistema de imprimitividad si solo si el estabilizador no es un subgrupo maximal de G. ¿Ok? Wow. Vamos a probar que si no se cumple esta, pues entonces no se cumple que G es primitivo. ¿Ok? Fíjense. Entonces, supónganse que G tiene un sistema de imprimitividad no trivial y que B es un bloque de este sistema, ¿no? Entonces, sea B un bloque que contiene a X. Ajá, recuerden que los bloques pues particionan a todos los vértices, entonces me tomo uno de estos bloques. Y vamos a mostrar que el estabilizador de X es un subgrupo propio del estabilizador de B, ajá, que a su vez va a ser un subgrupo propio del estabilizador de G. ¿Ok? Bueno, claramente el estabilizador de X pues es un subgrupo del estabilizador de B porque X está en B, ¿no? ¿No? Entonces, no, bueno, no es trivial. No, de hecho no es trivial. Pero aquí va la prueba. Entonces, tomen un elemento del estabilizador. ¿Ok? Recuerden, es un elemento que deja fijo a X. Entonces, B intersección BG es no vacía, ¿no? Porque ambos contienen a X. Ah, sí. ¿Correcto? Pero entonces, como la intersección es no vacía, pues tiene que ser el mismo. Entonces, B es igual a BG, ¿no? Por lo tanto, todo elemento del estabilizador me deja fijo a B. Ah, sí. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, GX es subgrupo de GB, ¿no? Y ahora vamos a mostrar que no es todo el grupo, que GB no es todo el grupo. Entonces, sea distinto de X, un elemento de B. ¿Ok? Entonces, como G es transitivo, existe una H tal que XH es igual a Y. ¿No? Bueno, pues entonces B es igual a BH. ¿No? Porque B y intersección BH pues es no vacío. ¿Correcto? Ok, otra vez. La misma. Porque ambos contienen a Y. Ajá. Pero H no es, ¿cómo se llama?
H no está en el estabilizador, así lo escogí, ¿no? Ajá. Por lo tanto, GX es un subgrupo propio de GB. ¿Ok? Ah, bueno, sí lo dije, al principio lo dije mal. Y claramente GB es un subgrupo propio de G porque lo único que tengo que tomar es pues, una permutación que me mueva a B, ¿no? La cual existe porque es, ¿cómo se llama? El sistema es no trivial. Fíjense, es la no trivialidad en dos lados. Esta Y existe, esta Y en B distinta de X existe porque al menos B tiene dos elementos, ¿no? Sí. Y existe un bloque distinto a B porque B no es todo no es todo el conjunto de vértices. ¿Ok? Entonces, usando esas dos hipótesis es que uno prueba que es estricto la desigualdad de la izquierda y la desigualdad de acá de la derecha. ¿Ok? Bueno, entonces ahora supónganse conversamente que existe un grupo puesto estrictamente entre Gx y G, ¿no? Y vamos a probar que de hecho las órbitas de H, de este grupo H, forman un sistema de imprimitividad no trivial. ¿Ok? Entonces, sí. Sea B una órbita de H que contiene X y sea G una permutación de G. ¿Ok? Entonces, pues primero hay que, para que sean bloques, pues hay que mostrar que o bien B intersección BG es vacía o es o ¿cómo se llama? O son disjuntos, ¿no? Entonces, supónganse que, que no es vacía, ajá, y tomen un elemento Y en B intersección BG. Ajá. Como Y está en BG, pues existe un H' en H, tal que Y es igual a X a la H'G, ¿no? Fíjense, porque, como Y está en BG, ¿no? Pues es de la forma algo de B a la G. Pero las cosas que están en B, pues como ves una órbita de H, pues son, que contiene a X, son X a la algo, ¿no? En este caso X a la H'. ¿Ok? Sí. Bueno, como Y está en B, pues entonces existe una H tal que X a la H es igual a Y, ¿no? Por lo tanto, Okay. X a la H' G H menos 1 es igual a X. ¿Correcto? Porque fíjense, si multiplican acá, pues X a la HG, pues es Y, y luego la H menos 1, pues ya les da X. ¿Correcto? Sí. Eso quiere decir que H' H a la menos 1 está en el estabilizador, que es un subgrupo propio de H. ¿Ok? Por lo tanto, G está en H. Y como B es órbita de H, pues entonces esta B, BG tiene que ser todo B. ¿Ok? Entonces, B intersección BG, pues es el vacío o B es igual a BG. Y por lo tanto, B es un bloque de imprimitividad. ¿Ok? Pero como GX es un subgrupo propio de H, como GX es un subgrupo propio de H, pues B no consiste solamente de X. De X. Ajá. ¿Sí? Claro, porque ¿cómo se llama? Sí, hay al menos el elemento de H que me mueve a X, ¿no? O sea, hay alguien que no está en el estabilizador de X. ¿Ok? Entonces, Eso. al menos B tiene un elemento distinto a X. Sí. ¿Ok? Entonces, y ahora lo que falta demostrar es que B no sea todo B mayúscula. Ajá. Pero eso se sigue de que como H no es todo G, pues B no puede ser todo B. Pues supónganse que existe un G, bueno, ¿cómo se llama? En G menos H. Ajá, un G en G menos H tal que X a la G es igual a X a la H. Para alguna H en H.
¿no? Eso significaría que, o sea, lo que voy a mostrar es que siempre que que toman una permutación que está en G pero no en H, el bloque B me va a dar lo muevo, ¿no? Ok. Y si no lo muevo, pues entonces quiere decir que X a la G es igual a X a la H para alguna H en H. ¿Ok? Ok. Sí. Entonces, eso implica que X es igual a G a la H menos 1, ¿no? Lo que implica que HG a la menos 1 está en el estabilizador de X, que a su vez está en H. Pero eso quiere decir que G a la menos 1 está en H y que G está en H. Contradicción. Ok. ¿Ok? Va. Entonces, nada más ahora para terminar, vamos a ver otra caracterización de cuándo es, ¿cómo se llama? Cuándo es primitivo. Un grupo actuando G en B. Pero hacemos un lema que seguramente ya han visto. Permítanme tantito. Y si tiene una digráfica D, donde el ingrado de todo vértice es igual a su exgrado, entonces D es conexa si solo si D es fuertemente conexa. ¿Ok? Les recuerdo, D es conexa si la gráfica subyacente es conexa y fuertemente conexa quiere decir que hay un camino dirigido entre cualquier par de vértices. ¿Ok? La De ida demostración y de es vuelta, fácil. ¿no? De ida y de vuelta, sí. Ah, O sea, de X a Y hay un camino dirigido y de Y a X hay un camino dirigido. ok. Y que sea conexa, o mejor dicho, aquí debe haber dicho débilmente conexa, es que haya un camino dirigido o no entre cualquier par de Ok. vértices. ¿Ok? Sí, aquí me equivoqué, aquí haber dicho débilmente conexa. Bueno, y entonces Más supónganse que bien, G... Ajá. que no débilmente conexa es que haya un camino dirigido. No, pero... Es que, según, sí, débilmente conexa es que haya un camino en la gráfica, o sea, que la gráfica subyacente cuando le quita las orientaciones sea conexa, ¿no? Ah, ok. Conexa es que entre cualquier par de vértices hay un camino de X a Y, pero no sabes si de Y a X. Y fuertemente conexa es que haya de X a Y o de Y a X. Como lo escribí aquí, es conexa en esto va a ser que exista un camino en la gráfica subyacente. Y Ok. fuertemente conexa es que existe un camino de ida y vuelta, dirigido. Ok. Ya. ¿Ah? Entonces, el límite es que si una gráfica donde todo vértice tiene el mismo ingrado que exgrado, entonces es conexa si solo si es fuertemente conexa. Ok. ¿Ok? Entonces, supónganse que por contradicción que desconexa, pero no fuertemente conexa. Entonces, nos fijamos en sus componentes fuertemente conexos. ¿Ok? Ok. Ahora, fíjense que como son componentes fuertemente conexos, las flechas entre dos componentes van todas en una dirección. Sí. ¿Correcto? Y además, Sí. si yo me fijo ahora en la gráfica dirigida cuyos vértices son los componentes conexos y pongo las flechas, hay una flecha entre ellos, pues esa es una digráfica, ¿ok? Sí. Pero esa digráfica no tiene ciclos dirigidos, Claro. ¿no? Pero el hecho de que no tenga ciclos dirigidos quiere decir que existe un vértice por ahí al que solo le entran flechas. Sí. Y ahí tienen una contradicción, ¿no? Porque ahí la suma de los ingrados no puede ser igual a la suma de los exgrados. ¿Por qué? Pues porque aquí todas las flechas que salen de un vértice, pues van dentro de C5, Ajá. ¿no? Y tienes unas flechas que no estás contando, ¿cómo se llama? Sí. Aquí adentro, ¿no? Si yo me fijo en fíjate en C5, ¿no? Sí. Y solamente en C5 cuenta el número de flechas es igual a la suma de los ingrados, ¿no? Ajá. Que es igual a la suma de los exgrados, ¿no? Sí. Eso quiere decir que pero la suma de los ingrados aquí adentro, ¿no? Es la suma de los exgrados. O sea, el número de flechas que hay aquí adentro de C5.
Ah, ok. ¿Ok? Pero entonces, si ahora le agregas las aristas que, ¿cómo se llama? Que van de C3 a C5, pues esas no las habías contado originalmente. Ajá. Y Pero ahí ¿por ya qué no la te suma va de los grados en C5 es igual a la suma de los exgrados? en C5. ¿Por qué? Ah, porque fíjate, a C5 como solito, ¿no? En cualquier Ajá. gráfica dirigida, la suma de los ingrados es igual a la suma de los exgrados. Ah, ok, eso no lo sabía. Ajá. Porque cada arista la cuentas exactamente una vez. Ok, ¿Ok? Entonces, pero ahora, pero esto no los habías contado, las fechas rojas de acá. ya, ¿Ok? sí, de Bueno, acuerdo. entonces, si yo tengo una órbita omega no simétrica de G en B cruz B, entonces omega es una gráfica orientada, ¿no? Y G actúa transitivamente en sus vértices. Por lo tanto, omega es fuertemente conexa, sí, solo si es conexa. Ajá. Va de nuevo. Como yo tengo, como G actúa transitivamente en la gráfica omega, ¿no? Los ingrados son iguales a los exgrados de todo vértice. ¿Ok? Sí, ¿No? Entonces, por el lema anterior, esta gráfica es fuertemente conexa si solo si es conexa. ajá. Y ahora sí, entonces toman G un grupo transitivo en B. Entonces, G es primitivo si solo si todas sus órbitas no diagonales son conexas. Ok. ¿Ok? Entonces es una caracterización padre. No quiere decir que si yo quiero ver si G es primitivo, me fijo en todas sus órbitas y todas sus órbitas no diagonales me tienen que dar gráficas conexas. Ujú. ¿Ok? Entonces supónganse que ¿Conexas o G, fuertemente conexas? ¿perdón? ¿Solamente Conexa conexas? porque acaban, pues lo que pasa es que si es conexa, es fuertemente Ah, sí. conexa Ah, por el sí, lema de acá, ¿no? sí. ¿Ok? Entonces supónganse que G es imprimitivo y sea B1 a BR un sistema de imprimitividad no trivial, ¿no? Entonces, si yo Ajá. me tomo vértices distintos X y Y que existen, dado que es no trivial, en B, sea omega la órbita de G en BX en B cruz B que contiene a XY. Sí. ¿Ok? Entonces, sea G, en G, ajá. Entonces, XG y YG están en un mismo bloque, ¿no? Ajá. Ajá. Por lo tanto, las flechas de omega conectan vértices en un mismo bloque y omega es disconexa. ¿Ok? Es decir, las flechas Ujú. de G pues son los elementos, están dados por los XY, tal que XY está en la órbita, ¿no? Sí. Pero si ahora, ¿cómo se llama? Ah, sí, pero, ¿cómo es esto? Ah, sí, 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 sí. Si ahora yo me tomo un G, cualquier G, ¿no? Entonces, X, G y Y, G, pues tienen que estar en un mismo bloque, ¿no? Entonces, estas aristas conectan vértices que están dentro de un mismo bloque, Ujú. ¿no? Entonces, por lo tanto, es conexas. A estos corresponden a los componentes conexos, ¿ok? Sí. Bueno. Ahora, supónganse que omega es una órbita diagonal que no es conexa y se abre el conjunto de vértices de un componente de omega. Ajá, bien lo mismo, ¿no? Para todo G en G, pues tenemos que B es igual a BG o que B intersección BG es el vacío. Entonces, por lo tanto, B es un sistema de imprimitividad no trivial. ¿Ok? Ok. Y ya eso es todo. Ahora estuvo larga la clase. Ujú. Entonces, dudas, comentarios. No. Pues Va. creo que no.